Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Gordon Lee. Él es director para Latinoamérica de BTG Pactual. Muchas gracias, Gordon, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Al contrario, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Oye, Gordon, nos gustaría que nos platicaras un poco, justamente tú que tienes esta visión regional, tratar de colocar a México en este contexto. ¿Cómo se ve desde el punto de vista, bueno, por supuesto, económico y financiero con respecto a oportunidades en toda la región? Perfecto. Mira, la verdad es que nosotros llevamos, yo diría, desde septiembre del año pasado, casi un año, con una tesis que salió, un reporte que publicamos en su momento, que salió realmente de un reporte en donde nos preguntábamos quién era mejor para México, si una reelección de Donald Trump o la elección de Biden. Y en el contexto de esa nota nos tornamos bastante más positivos con México en general y también relativo a América Latina, porque sentíamos que México iba a salir bastante bien parada pues, de una victoria demócrata, sobre todo si esa victoria también venía de la mano del carro completo, es decir, no solo ganar la presidencia, sino ambas cámaras del Congreso, como sucedió. Y la tesis realmente estaba fundamentada en dos o tres ideas, ¿no? Una era que una victoria de Biden y sobre todo el control del Congreso a lo que apuntaba era más estímulo y que pues México, más que ninguna otra economía, no solamente de la región de América Latina, sino tal vez a nivel global, México como ninguna otra economía tiene sensibilidad, ¿no? A ese estímulo que se da por la parte externa, que se da por la parte de remesas, que se da también por los flujos de turismo, pero también sentíamos que lo que podría salir de ese evento, que sería pues, lo que ya hoy le decimos el reflation trade, también llevaba de la mano algunos aspectos que haría que México se vería bastante bien, sobre todo desde el punto de vista de crédito soberano frente a sus pares de América Latina y muchos pares de mercados emergentes, que era esta idea que a raíz de este reflation trade y esta apertura económica global y la aceleración en los PIBs de varios países y regiones que produciría, que esto te llevaría a una normalización gradual en la curva de rendimientos y a tasas más altas en el mundo, que es un poco lo que hemos visto. Y sentíamos que México en el relativo se vería bastante bien parada, porque la verdad es que sus métricas desde el punto de vista de disciplina fiscal, desde el punto de vista de apalancamiento, deuda, PIB, etcétera, pues frente a muchos países que sí le aventaron muchos recursos a la pandemia, sin resultados económicos necesariamente mucho mejores, pues la verdad se veían bastante sólidos. Nosotros usamos una cita de Warren Buffett que decía que solamente al salir la marea se ve quién estaba nadando desnudo. Y en los mercados emergentes, pues yo creo que cuando se va la marea, realmente cuando suben las tasas en Estados Unidos. Y creo que el comportamiento que hemos visto de la moneda, de las tasas, del mercado de capitales en el último año en México es prueba de ello, ¿no? México ha sido uno de los mercados con mejor desempeño a nivel global, no solamente América Latina, en donde le ganó a todos sus pares, sino que muchos de los mercados emergentes. Y la realidad es que ese panorama, aunque México sí ha subido, pues casi se ha duplicado en dólares en los últimos 12 meses, nosotros lo seguimos viendo bastante favorable. Seguimos sintiendo a México beneficiándose de ese estímulo, obviamente no creciendo a la misma velocidad que este año, en el 2022, pero sí creciendo pues arriba del 4%, la inflación ya empezando a bajar, ya realmente no hay preocupaciones sobre si México va a perder grado de inversión o no. Yo creo que uno de los resultados de la pandemia es que quedó muy claro que esta administración en México sí realmente es muy confiable cuando dice ella misma que va a mantener la rectitud fiscal. Y pues todos esos ingredientes yo creo que siguen ahí, sumados a que creo que superamos el tema de las intermedias desde el punto de vista del mercado bastante bien. O sea, creo que las elecciones en sí fueron muy exitosas en cuanto a la organización y creo que el resultado fue bastante favorable para los mercados. Y si uno compara esto con lo que vamos a ver en Brasil, que son elecciones en octubre del año que entra, que realmente ya empezó el proceso electoral y ya está generando volatilidad, o en Chile, en donde va a haber una asamblea constituyente y pues la verdad es que todos sabemos que eso va a resultar en una carga mayor para el Estado, pero no sabemos cuán mayor. O si lo comparamos con Perú, que obviamente ha pasado por un par de meses muy difíciles desde la elección de Castillo, o si lo comparamos con Colombia, en donde hay elecciones presidenciales el año que entra, en donde también está pues adelante en las encuestas un candidato de izquierda, pues la realidad es que México tiene todas estas ventajas económicas, menos riesgo fiscal y menos riesgo político. Entonces yo la verdad es que aunque sí se ha subido el mercado 100% y a lo mejor a toro pasado es muy fácil decir que algo fue fácil, en su momento no se sentía tan fácil, pero a lo mejor podríamos decirlo, lo fácil ya pasó. Nosotros pensamos que en términos relativos México se sigue viendo bastante bien y es un mercado que nos sigue gustando. En este contexto que nos platicas, Gordon, ¿cómo ves la nota de esta semana en términos económicos, que fue la presentación del paquete económico para el próximo año, la ley de ingresos, el presupuesto de la Federación?
Mira, yo creo que de alguna forma valida o confirma un poco esta tesis, porque creo que si uno ve cómo está diseñado por parte del gobierno y también la reacción del mercado, pues queda muy claro que va en línea con el mensaje de mantener la disciplina fiscal, de cuidar el no apalancarse, y de hecho la deuda PIB incluso este año ya va a empezar a caer, el año que entra la esperan estable en 51%, de tener un presupuesto pues construido sobre premisas bastante creíbles, y yo diría que enfatizan esta disciplina fiscal de la cual este gobierno pues realmente se ha colgado desde el principio. Creo que la reacción del mercado lo que confirma es un poco lo que decía yo antes, que creo que uno de los resultados de la pandemia es que si alguien cuestionaba que iba en serio esto de la disciplina fiscal, pues después de la pandemia yo creo que ya no es cuestionable. México, a diferencia de muchos otros países, tuvo un muy buen resultado fiscal incluso en el 2020, a pesar de la contracción de la economía. Y yo creo que yo, por ejemplo, cuando tengo conversaciones con inversionistas hace a lo mejor un año y medio, era imposible que pasaran 5 minutos sin que alguien preguntara cuándo iba a perder México el grado de inversión. Ahora yo diría que desde octubre, noviembre del año pasado, si no saco yo el tema, no sale. Y yo creo que la reacción del mercado ante este presupuesto de alguna forma pues confirma que el mercado realmente ya no tiene esa preocupación, porque en realidad la gente sí le puso atención y obviamente es un tema bien importante y los economistas claramente llevan días arrastrando los lápices y llegando a sus conclusiones, pero para el mercado de alguna forma fue un non-event, como le dicen en inglés, ¿no? Yo creo que ya entienden que va en serio esto de la disciplina fiscal, no esperaban sorpresas en la presentación del presupuesto, no hubieron sorpresas en la presentación del presupuesto y los mercados realmente pues, no se movieron mucho. Entonces yo creo que si la tesis de México está muy apalancada al crecimiento americano, eso se va a reflejar en mejores utilidades. El mercado se ha subido, se ha duplicado, pero realmente no se ha encarecido tanto, por lo que también han subido las expectativas de utilidades corporativas. Traes disciplina fiscal y ya no tiene riesgo político, o por lo menos mucho menor que el de los países comparables, pues yo creo que la forma en la que se presentó este presupuesto, el contenido que tiene y la reacción del mercado, pues me daría la sensación que valida esa tesis, ¿no? Creo que es muy interesante lo que nos comentas, este papel que México tiene justamente con el resto de Latinoamérica. ¿Cuáles son tus números 2 y números 3 quizás en cuanto a países a los cuales apostarle durante los próximos meses, Gordon? Tú que tienes esta visión latinoamericana. Yo creo que Brasil es un mercado que nos sigue gustando bastante. Digo, obviamente Brasil, sobre todo después de este ajuste, ¿no?, que ha venido teniendo en las últimas semanas, creo que sí hay que tomar en cuenta que se viene un proceso político que puede ser volátil, en donde hay un candidato que está buscando la reelección, que en general yo diría que es amigable hacia el mercado, pero sí algunas veces sorprende y genera algo de volatilidad. Y hay algunas de las preocupaciones que a veces tenemos en México también en cuanto a los ataques a algunas de las instituciones, etcétera. Pero creo que en general es un gobierno que, aunque hace mucho ruido, parece estar del lado del mercado, frente a un candidato que tuvo una presidencia, sobre todo su primer mandato exitoso, que es Lula, pero que también obviamente genera algo de ruido y a lo mejor sus instintos de saque por lo menos no son tan favorables al mercado. Y esa elección, aunque no va a suceder hasta octubre del 2022, pues realmente ese proceso electoral ya empezó y parece que va a ser bastante volátil. Entonces, en ese sentido, creo que sí puede haber ruido y ese reflejo, ese contraste se ve bien para México, pero sigue siendo una economía muy pujante que se está recuperando con un sector corporativo de primera a nivel global, con muchos IPOs, con muchas ideas nuevas, que a nivel micro, digamos, nos sigue gustando y que con la corrección que hay en el mercado pues, se ve bastante más atractiva la evaluación. Otro mercado que yo diría que empieza a gustarnos, porque la verdad es que ha tenido un rezago bien importante a lo largo de los últimos años en cuanto a su desempeño y que tuvo un 2020 y un 2021 muy agitado, pero en donde tal vez lo peor ya pasó, es Colombia. Colombia perdió el grado de inversión este año. Yo creo que el que perdía el grado de inversión era como una especie de ancla que obstaculizaba muchas cosas, no dejaba que la gente hiciera inversiones, reducía mucho el margen de maniobra del gobierno, etcétera, que al perderlo a lo mejor se libera un poquito de eso y en donde empieza a parecer a rebotar un poco la economía. Sí, también hay una elección presidencial el año que entra y como mencionaba antes, sí hay un candidato de izquierda que va adelante en las encuestas, pero es otro mercado que sobre todo con el precio de petróleo en donde está, porque esta probablemente es de las economías latinoamericanas más apalancadas al precio del petróleo, parecería que la economía empieza a mejorar y que eso tal vez repercuta positivamente también en el proceso electoral del año entrante. Entonces, si yo tendría que elegir las tres, serían México, Brasil y Colombia probablemente. Gordon, te agradecemos mucho que nos hayas dado este análisis tan completo, además con esta visión, insisto, de toda la región. Muchas gracias por acompañarnos a este episodio de Análisis Viva. Al contrario, gracias por la invitación. Un abrazo a todos. Él es Gordon Lee, director para Latinoamérica de BTG Pactual. Y a ustedes muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana. Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México.
Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.